Saludos cordiales, soy Diana Barén, estudiante de la carrera Comunicación en Línea, y junto a mis compañeros vamos a explicar un poco más en esta exposición el tema, la semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal. Y empecemos con la semiología de la retórica. Pues se dice que esta es una disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos persuasivos, eficaces, como la teorización sobre el modo como se consiguen estos discursos, con el fin de persuadir o conmover con un tono eficaz del lenguaje y conseguir el efecto deseado. En el discurso se presenta como el medio de expresar o exponer con lógica y orden los argumentos a un determinado público que posee su propia cultura a la cual debe adaptarse el discursante si quiere llegar con éxito al receptor. En la teoría de la estética de la recepción, generalmente referida como recepción de audiencia, en el análisis de modelos de comunicaciones, la cual se refiere de llegar con efectividad al receptor. Marco Tulio Cicerón, jurista, político y orador consumado, postuló que en un discurso deben constar de 5 fases: inventio, dispositio, elocutio, memoria y acción. En cuanto a inventio, dispositio y elocutio, menciona que son básicos, elementales en la elaboración de un discurso, y los dos últimos, memoria y acción, en su puesta en práctica. El feudalismo ruso y su propuesta de análisis de texto. El feudalismo ruso cree que hay un estudio particular para la literatura. Busca la literaturidad y para hacerlo tiene que prescindir en una serie de elementos, valores románticos como intuición, imaginación, genio, la psicología del autor y del lector, identificación del tema con el género. Roman Jacobson es quien en 1960 plantea un modelo verbal interpersonal de comunicación. Su propuesta va más allá del modelo de Saussure. Jacobson notó que entre el emisor y el receptor debía existir un código común que contempla 6 factores de comunicación verbal: el emisor, el receptor, mensaje, contexto y contacto. ¿Cómo se conjugan estos elementos o factores? El emisor envía un mensaje al receptor, pero este mensaje requiere de un contexto. Debe ser común para el receptor, pero para que se entienda debe operar con un código. Como ejemplo tenemos el tipo de referente orientado hacia el contexto. La función es impartir información, como por ejemplo tenemos llueve. Otro tenemos el conectivo, es orientado a receptor, y la función es compartimiento influenciado, como por ejemplo tenemos espera que deje de llover. Mi nombre es Larisa Solórzano. Mi tema es el discurso como objeto de estudio. En un discurso se toma 2 elementos importantes, como es el interno y el externo. Esto se refiere al emisor y el contexto. Por ejemplo, cuando se da en forma de fotos, de una película, de una nota periodística, comercial, etc. El orador, tanto presente físicamente o no, en el momento de transmitir un mensaje al receptor. Orar o oratoria tienen el mismo raíz etimológica.
Orador es aquel que ora frente a un público y orar es aquel que habla en el público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. Por lo tanto, el orador es quien habla con el público para persuadir a los oyentes. Es importante saber los tres saberes lingüísticos, como es el saber elocutivo, que es el hombre con la capacidad funcional natural de hablar en cualquier lengua. El saber idiomático, que es el mensaje del lenguaje concreto para que llegue al público, eficaz y personalizado. El saber expresivo, las personas necesarias en el momento, así como las fórmulas, como es el saludo, etc. Condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. Se propone la existencia de formación discursiva cuya función es condicionar las posibilidades de emisión, circulación y recepción de los discursos de acuerdo con lo que conviene al sistema establecido. Concibe los intercambios verbales como relaciones comunicativas por la existencia en los cuales los discursos se someten a ciertas condiciones que se hacen posible la producción, la recepción de algunos y la existencia de otros en relación a la directiva del poder. Las condiciones productivas de los discursos sociales tienen que ver ya sea con determinaciones que se dan cuenta que de las restricciones se genera un discurso o un tipo de discurso, ya sea con determinaciones que definen restricciones de la recepción. Esto conlleva a analizar los discursos, no es otra cosa que la descripción de sus huellas, como las que condicionan la producción y el reconocimiento que puede establecerse. El análisis discursivo no puede ser interno ni extenso. Según Eliseo Verón, menciona que la producción discursiva de la ciencia, los textos de X autores anteriores, son la base que usan sus pares en la producción de nuevos discursos y esto se replicará sucesivamente. Además, dice que la producción de discursos sociales prima las terminaciones que restringen generaciones, díganse estas como condiciones de producción y determinaciones que limiten su recepción. Y por último tenemos que muchos autores llegan a proponer la circulación de los discursos como una consecuencia lógica de la participación de los agentes sociales, quienes son, en fin en cuentas, los que producen y distribuyen, los que seleccionan e interpretan. No es arbitrario, no es casual, sino intencionado, provocado por los agentes sociales. El discurso político, el discurso publicitario y el discurso de los medios de comunicación. En el discurso político, Humberto Eco plantea dos hipótesis. En la primera, la cultura se estudia como fenómeno semiótico y su discurso encaja para convencer a grupos sociales. En la segunda parte, los aspectos de la cultura se estudian como un contenido y de una actividad semiótica. Se menciona de esta manera que el discurso político es un fenómeno estudiado por la semiótica y que la cultura se cimienta en códigos de significados establecidos por la sociedad como lenguaje. Discurso publicitario. De esta forma, el discurso publicitario tendrá diferentes niveles de profundidad en el recorrido interpretativo de la significación que reconstruye en inverso el recorrido generativo. Es decir, la publicidad, cuando se construye un discurso para transmitir un mensaje sobre una marca, se piensa en generar un cúmulo de signos y significados que producirán un significado diferente. Esto es en cuanto a su comprensión, pero en lo referente a su estudio se definen en tres niveles: figurativo, narrativo y temático. Figurativo se basa en el diseño de la transmisión del discurso o del mensaje. Narrativo en la recepción o decodificación del discurso del mensaje. Temático en la recodificación. Lo que abordaremos es el discurso de los medios de comunicación, en lo cual su intención es dar a conocer y analizar los hechos de interés público. El periodismo debe de informar a las personas en relación de los hechos que le afectan. Y aquí la importancia de informar y hacerlo correctamente,
con un buen discurso periodístico. Al momento más crítico del discurso periodístico es en la generación del mensaje y su transmisión, incluso en la elección del orador, pues este debe reflejar integridad, conocimiento, destreza, confianza en sí mismo. Sumado todo esto, repercutirá en la objetividad, veracidad del periodismo. Cuando estos elementos no se dan en una forma enunciada, puede ser por la generación de filtros, los cuales a criterio de Lidia León son los siguientes: canal, código connotativos o comprensibilidad. De esta manera damos por concluida nuestra exposición, en la cual hemos tratado de la semiología de la retórica y de la semiología de la comunicación no verbal, ambas muy importantes para el estudio de la comunicación social. Muchas gracias.